Que la paz de nuestro Señor Jesús esté con cada uno de nosotros en esta mañana. En la casa de mi papá, casi todos los mediodías, llegaba un hombre que era considerado como un hombre muy inteligente. Mi papá le agradaba mucho conversar con él. En la casa hay una ferretería. Y cuando llegaban los clientes, esta persona, mi papá sacando las cuentas del cliente, él era capaz de decir, no, el valor de toda la factura es esto. Mi papá lo admiraba mucho porque lo consideraba un sabio en los números, una persona experta en las matemáticas. Ustedes se pueden imaginar que esta persona podría tener un hogar estable, una familia estable, podría ser un profesional. Él decía que había estudiado matemática y física y podríamos decir que era una persona que andaba bien vestida. Sin embargo, este hombre, aparte de ser muy inteligente, era un indigente. Mi mamá le daba alimentos cuando llegaba a casa a los mediodías y lo quería hacer pasar a la casa, pero él le decía que no. Y ahí en la puerta de la casa se ingería lo que mi mamá le daba. Cuando veía el noticiero con mi padre, él era capaz de sacar unas conclusiones económicas, políticas y sociales del país con mucha facilidad. Un día llegó la noticia que este hombre había enfermado y mi papá averiguó dónde estaba hospitalizado y lo fue a visitar. Cuando regresó a casa dijo, yo siento de que él de esta no pasa. Oramos por él. Días después llegó la noticia que este hombre había fallecido. Mi papá estaba enfermo y lamentó no poder ir al sepelio de su amigo. Hace como un año tuve la oportunidad de estar en una iglesia de nuestra comunidad y cuando iba por el pasillo de este lado, un hombre me tomó del brazo y me dijo, ese hombre vestido con camisa larga, como visten nuestros hermanos, pantalón clásico y zapatos muy lustrados. Él respiraba con mucha dificultad. Yo me lo quedé observando y de repente me asusté. Era el muerto, hermanos. La persona amigo de mi papá, que se sentaba todo el mediodía, todos los mediodías con él. Fue muy alegre verlo en nuestra iglesia, pero fue más aún mi alegría verlo que ese día bajaba las aguas bautismales. En este hombre se cumplió ese milagro maravilloso que Dios tiene para cada uno de nosotros. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas para la gloria de Dios. Antes de leer la palabra de Dios, vamos a orar. Bendito Padre, que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestros corazones en esta mañana. Gracias por el milagro que hoy tienes dispuesto para nosotros. En el nombre de Jesús. Vamos a buscar en nuestra Biblia Juan 3. Este relato es muy conocido por nosotros. Pienso que es un versículo de la Biblia clásico.
y que cuando me invitaron a predicar en esta mañana, Dios puso en mi mente este tema, porque necesitamos, hermanos, entender para crecer en este camino que estamos recorriendo para la vida eterna. Necesitamos que el milagro de la conversión se dé en nosotros. Y si aún no se ha dado, comenzamos a pedirlo, porque este milagro viene de lo alto. Dice la palabra de Dios que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. De cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que nace de la carne, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Preguntó Nicodemo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús respondió: ¿tú que eres maestro de Israel, no sabes esto? De cierto te digo que debes nacer de nuevo. De un hombre que tuvo un encuentro con Jesús, pero ese encuentro tiene ciertas características particulares. Este encuentro fue como que en secreto, fue nocturno. Quizás nos preguntamos por qué lo hizo Nicodemo de esta forma. Pero nos preguntemos antes quién era Nicodemo. La palabra de Dios dice que era ¿qué? ¿Era qué? Fariseo. ¿Qué más? ¿Qué más dicen? Príncipe de los judíos, o sea, es decir, Nicodemo era judío, pertenecía al pueblo escogido por Dios. Era un hombre adinerado, tenía mucho dinero. Dice también que pertenecía al Sanedrín, es decir, la Corte Suprema, como si fuera la Corte Suprema, el Tribunal Supremo. Y también dice que era fariseo. De Jesús estaba constituido por 71 miembros y uno de ellos era el sumo sacerdote. Ellos tenían ciertas funciones. Aunque Roma tenía el poder y Herodes podía tomar decisiones, ellos podían ampliar los límites del templo. Además de eso, podían juzgar al mismo rey. Y se consideraba que eran los últimos que tenían la última palabra en las cosas de la ley de Dios. Sanedrín
tomaban las decisiones concernientes a la ley de Dios. Pero además de esto, dice la palabra de Dios que era un fariseo. Era la comunidad que abiertamente rechazaban ¿a quién? A Jesús. Porque ellos se consideraban que eran los más espirituales y los más conocedores de la ley. ¿A quién se parece? ¿A quién se parece ese grupo? Y además de eso, Nicodemo pertenecía a ese grupo. Yo me imagino que el gran dilema que tendría este hombre. A él le atraía cómo hablaba Jesús. Pero además de eso, él pertenecía al grupo de los fariseos. Si él hubiese ido de día a hablar con Jesús, hubiese tenido serios problemas y hubiese sido severamente cuestionado. Y por eso lo hizo de forma secreta y de noche, para que nadie lo viera. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos actuado como Nicodemo? Nos atrae el Evangelio de Jesús. Hemos experimentado los grandes milagros que Jesús ha hecho en nuestra vida. Sin embargo, lo tenemos en secreto y de manera oculta. Nos da temor, Andrés, hablar de Jesús. Nos da miedo hablar de Él. Y Nicodemo proféticamente sabía que ese Cristo con quien él estaba hablando era el Mesías esperado por el pueblo de Dios. Sin embargo, estaba convencido, teóricamente convencido, de que ese era el Mesías enviado por Dios para salvar el mundo. Pero hermanos, Nicodemo no estaba convertido, porque cuando uno está convertido, cuando uno está de vuelta con Dios, uno habla de frente y uno no tiene temor, porque ese milagro de la conversión viene de lo alto a través del Santo Espíritu de Dios. Muchos convencidos. Considero que todo lo que está aquí es veraz. Pero cuando no estoy convertida y me puedo saber toda la doctrina, puedo saber dónde están todos los versículos, pero cuando no estamos convertidos, nosotros no creemos en el poder transformador de esto. Y es hora que comenzamos a creer en el poder transformador de la voz de Dios, que es su palabra. Nicodemo teóricamente sabía todo. Y nuestro Señor Dios, que conoce nuestros corazones, conocía también el pensamiento y el corazón de Nicodemo. Y Jesús le dijo: de cierto te digo,
que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, su respuesta fue esa respuesta que solemos dar cuando nuestro pensamiento es estrecho y finito a las cosas del cielo. La respuesta de Nicodemo fue una respuesta sin espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? No entendía. No entendía que ese nacimiento que estaba refiriéndose Jesús era el nacimiento transformador de su poder. La persona que le hablé al inicio del mensaje comprendió el poder transformador de Dios. Comprendió que el Espíritu de Dios transforma. Y Jesús continuó en el relato. El que es nacido de la carne, ¿qué es? Carne es orgullo, fornicación, adulterio, mentira, engaño, deseo de poder, deseo de vanagloria. ¿Con cuál nos identificamos? Pero el que nace del Espíritu, ¿qué dice? Espíritu es misericordia, bondad, amor, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los regalos que da el Espíritu Santo en tu vida cuando tú se la entregas. Entonces, tú no vas a entender por qué, siendo una persona impaciente, te conviertes en aquella persona con esa gran capacidad de espera y de paciencia en el Dios que todo lo puede. Como siendo una persona con incredulidad y duda acerca de aquel que murió en la cruz del Calvario, te conviertes en ese pilar de fe. Eso sucede. Y la palabra de Dios dice: así como el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que nace del Espíritu. No sabemos. Es un milagro. Y los milagros, ¿qué debemos hacer nosotros? Aceptarlos, porque vienen de lo alto. En uno de los libritos del pastor Alejandro Bullón, él menciona a un escritor, George Vanderbilt, que dice en su libro Convivir como un tigre, presenta la ilustración de un lobo que observó unas ovejas y se sintió atraída por estas ovejas.
Se sintió atraída porque vestían bien, porque cargaban la Biblia, porque se reunían los sábados. Se sintió tan atraída por esas ovejas que este lobo quiso ser una oveja. Y fue y compró pegante y se puso todos los de las ovejas, vestidos largos, se quitó los aretes, los hombres camisa clásica, pantalón clásico. Comenzó a comer como las ovejas, a caminar como las ovejas, a saludar como las ovejas. Pero cuando estaba por fuera de la manada, ¿adivinen qué? Se comportaba como un lobo. Y comenzaba a sacar todo el instinto de lobo, toda su maldad. Jeremías 13. Vamos a buscar su palabra. Jeremías 13:23. ¿Alguien que me colabore? Nosotros solos no podemos. Otra persona que me busque Jeremías 17:9. Es una herencia heredada desde los inicios de la creación. Tendemos al mal. Somos perversos. Nuestro pensamiento es malo. Y necesitamos comprender que por sí solos no vamos a entender lo que Dios quiere para nuestra vida, que es un poder transformador. Y como Moisés levantó el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En estos textos que señalan esa conversación de un hombre necesitado de Dios, Jesús plasma el plan de salvación para nosotros. Pero quizás algunos no hemos entendido, y Nicodemo tampoco entendió. Yo creo que el hermano Espitia está aquí, allá está en lo último. Me ha visto en las clases de escuelas sabáticas como muy distraída y muy inquieta, ¿cierto, hermano? Como que me muevo, me hago así, comienzo a ver a los hermanos, el celular, y de pronto participo a lo último. Veo a la hermana Elizabeth, nos está tratando como los niños, pero los niños entienden y vienen, pero nosotros los adultos nada que entendemos. La escuela sabática, hermano, es nuestro lugar que Dios utiliza para formarnos, para prepararnos. Debe estar trabajando unida con el Departamento de Actividades Laicas. Es que el grupo o la clase que nos reunimos aquí en escuela sabática debe ser el grupo que tengamos un encuentro en la semana en un hogar para anunciar a los vecinos el Evangelio de Dios. Y entonces, hermano Espitia, por eso es mi movimiento, porque es que venimos a contar. David, Menías, Ruth, Esther, Jeremías, y contamos el cuento, hermanos, y es analizar
que la palabra de Dios, a través de ese folleto, nos quiera hacer reflexionar el impacto de su palabra en nuestra vida. Es el espejo. Estoy comportándome como el pueblo de Israel en el tiempo de Jeremías, rebelde, no escuchar la palabra de Dios. Y nos reunimos aquí un ratito, los sábados, a hablar de David, pero no es el impacto de la vida de David en nuestras vidas. Lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo a través de su palabra, que es el poder transformador de nuestra vida. Nicodemo no entendió que para tener ese nuevo nacimiento tenía que levantarse hace más de 2000 años un hombre sin mancha, sin pecado, en la cruz del Calvario para salvarnos. Necesitamos comenzar a entender. Se aburrió de ser oveja. Ya no quería ser más hipócrita. Y comenzó a entender que debía ir a Jesús. Lo primero, debemos tener conciencia de pecado, maldad. Todos tenemos resultados del espíritu de la carne. Después, reconocer que por nuestros medios no lo vamos a lograr. Te puedes vestir como ovejo, como lobo, pero vas a seguir siendo lobo. Te puedes vestir como oveja, pero vas a seguir siendo lobo. Por nuestros propios medios no lo vamos a lograr. Cumplidores de ley. No vamos a entender lo que es el reino de los cielos. Y siempre vamos a vivir vacíos y frustrados. Debemos entender, en el nombre de Dios, que el que transforma es el Espíritu de Dios. Y que esa transformación, ese cambio, viene de lo alto. Y tenemos que comenzar a trabajar con Dios por esos cambios. A través de la oración, a través del estudio, a través de la predicación. Y como que muchos vivimos angustiados. Es que voy a la iglesia, hago las cosas maravillosamente y de repente mi hija Alejandra me saca y sale el lobo. Ella sabe a qué me refiero. Y sale el lobo. ¿Dónde estamos? La hermana G. de Guay, en el capítulo 17 del deseado de toda la gente, ya en los últimos apartes, dice que Nicodemo comprendió cuando vio levantado a Jesús en la cruz del Calvario. Y en ese momento se dio la vuelta a Dios y entendió el poder transformador. De Guay entregó todos sus recursos para la obra del crecimiento de la iglesia en sus primeros inicios. Ese hombre temeroso, débil, que se asustaba por el Sanedrín, reclamó el cuerpo de Jesús junto a José Arimatea. Ese hombre ya no tuvo más temor y fue un pilar, una roca invaluable dentro del crecimiento
de la obra de Dios. He aprendido que las piedras hablan, hermano, si no lo hacemos nosotros. El año pasado ustedes saben que fue un año un poquito complejo y tuve la experiencia de hacerle seguimientos psicológicos a los chicos del SENA. Tuve la oportunidad de conocer a una chica de 19 años. Y no fue porque ella necesitara mi servicio. Hubo un brote de varicela en el aula y yo fui a su salón a darles algunas recomendaciones que debían tener junto con la enfermera. A la salida ella se me acercó y me dijo: Señor, yo no tengo temor. Yo sé que Dios está cuidando de mí. Yo me volteé y le dije: ¿a qué iglesia te congregas? Me dijo: yo soy pentecostal, señora, yo soy seguidora de Dios, me congrego en esta iglesia. La observé. Había estado hablando unos minutos, pero por primera vez la observé. Una chica muy delgada, estaba baja de peso, con su rostro muy pálido. Pero hermanos, amigos, recuerdo esa mirada llena de paz y de gozo y una sonrisa de esas que contagia. Y me contó su historia, diagnosticada con cáncer de tiroides. Y esa que me sonreía unos días atrás, le habían dicho que otra vez se le había reactivado. Pero ella me sonreía. Una niña con unos escasos recursos económicos. Dice que ella no sabe cómo la mamá buscaba para que ella tuviera su alimentación y sus frutas. Dice que su casa estaba en obra negra, pero su cuarto era el único repellado, pintado y con piso, porque cuidaban su salud. Los médicos dicen que no saben cómo está viva, me dijo. Y ella me siguió contando, es que ellos no saben que el que me mantiene viva es Dios. Y es que yo debo anunciar el Evangelio de Dios. Chicos, una chica con CA de tiroides. Gracias. Habló que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Es hora que su pueblo comience a anunciar el poder salvador de Jesús. Yo no sé si se ha dado la conversión, si se dio y estás frío. Yo quisiera que en esta tarde tú pudieras hacer ese pacto de Dios, con Dios, para que entendamos que como pueblo debemos buscar a ese Salvador que transforma, que cambia. Si tú tienes ese deseo en espíritu
de hacer ese pacto con tu Dios. Mientras Natalia eleva una alabanza, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay que comenzar a creer, Señor mi Dios. Invito a los hermanos a ponerse de pie para orar. A través de ti, oh mi Dios, podemos tener ese nacimiento que tú quieres que tengamos. Que es a través de ti, Señor mi Dios, que podremos tener ese poder y esa autoridad para hablar de tu palabra. Perdona, Señor Jesús, que seamos guiados por el espíritu de la carne. Perdona nuestro orgullo, nuestra vanidad, los deseos impuros de nuestro pensamiento. Señor mi Dios, y renueva un espíritu recto